Ok, bueno, buen día a todo el mundo. Todos, hoy vamos a continuar con nuestras clases y hoy vamos a ver el libro de Hechos. Vamos a ver el libro de Hechos. Pero antes de empezar, ¿Hechos del uno o de Hechos qué? Hechos del otro. Hechos de algunos hechos. Algunos hechos. Al contar que no sean males hechos, todo está bien. Bueno, vamos a orar. Hechos buenos. Hechos buenos. Padre, te damos hoy gracias por estar aquí. Te pedimos que nos ayudes a ver tu palabra. Estamos aquí queriendo aprender de ti, queriendo aprender de tu vida, de tu evangelio y de cómo entenderlo mejor, cómo leerlo mejor. Padre, danos el Espíritu Santo. Tú dijiste que nos ibas a dar el Espíritu Santo para revelarnos tu verdad. Y Padre, a la misma vez, el Espíritu Santo nos da dones para exponer esa verdad. Padre, úsame, que las palabras que salgan de mi boca sean palabras tuyas. Y Padre, te pido que nos abras los ojos, los oídos y más que todo los corazones para recibir tu palabra. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador. Amén. Amén. Bueno, hoy estamos continuando. ¿Se recuerdan el género que estamos viendo ahora? ¿Cuál es el género que estamos viendo ahora? Dimos varios ejemplos. Hemos visto las semanas pasadas los ejemplos que hemos visto. Entonces, ¿qué tipo de género es el libro de Hechos? Es lo que hemos visto de Génesis, de Éxodo, la primera de Samuel, y ahora estamos en Hechos. ¿Cuál es el género que estamos viendo? Narrativa, histórica y teológica. Estamos viendo una narrativa que es histórica y también es teológica. Entonces, ¿qué significa eso? Ya lo hemos visto ya como 4 veces. ¿Qué significa eso? Que es narrativa, histórica y teológica. La narrativa es la que nos pues da ¿cómo le podría decir? La narración de lo que está pasando. La narración, nosotros tenemos una narración de lo que está pasando. La narración de lo que está pasando. Este domingo, la narración es, vamos a tener un servicio del amanecer. Es una narración. Y después vamos a tener la comida. Es otra narración. Y lo importante que es narrativa, es histórica, ¿por qué? ¿Ah? Porque habla de la historia. Es del pasado. Habla de la historia del pasado. Pero tenemos que agregarle la otra palabra, teológica. ¿Y se recuerdan teológica qué significa? Es una combinación de 2 palabras. De libros y Dios. Es lógica, ok, estudio, lógica, estudio. Teo es, en griego, es Dios. Entonces, es el estudio de Dios. Entonces, lo que nos está dando, cuando vemos un género de que es narrativo, histórica y teológica, tenemos que recordarnos que nos están dando narraciones. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de género. ¿Y cómo se lee el género? El género se lee, relata los eventos que ha pasado en el pasado por el propósito soberano de Dios. Ahí está la parte teológica. ¿En la expansión de qué? En este partículo libro de Hechos es en la expansión del Evangelio. Pero hay que recordarse
que la expansión del Evangelio ha empezado desde Génesis. Hemos visto una continuación del Evangelio. Yo que estamos viendo que las historias muestran cómo Dios está obrando por medio del Espíritu Santo para cumplir su plan. Él tiene un plan. Él tiene un plan. Y lo está cumpliendo y está usando el Espíritu Santo. Los eventos deben leerse dentro del desarrollo de la misión de Cristo a las naciones. Si se recuerdan, ¿cuál es la gran comisión? ¿Cuál era la gran comisión? ¿Se recuerdan la gran comisión? Del Evangelio. Ajá. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Ajá. Pero empieza por todo el mundo. ¿De dónde empieza? ¿Cómo? Oh, Primero por el tanto, ir Ir. Ajá. Hay países hay ciudades que mencionan. todas las naciones. Pero todas las naciones al final. Pero empieza al principio. Ok, Judea, Samaria. Judea. Judea. Y a otro, ¿no? Y este es el centro Judea y después más Samaria. En los confines de la tierra. Y después Ahí no me acuerdo del otro. todo. Todos. Todos, ¿verdad? Hay una expansión. Una expansión. ¿Me entiendes? Entonces es lo que estamos viendo. También que Cristo está funcionando y Él está usando muchas cosas para mover las naciones. Para movernos a esas naciones. Hizo muchas cosas. En el libro de Hechos vemos lo que ha hecho. Entonces, ¿cuáles serían errores que pudiéramos ver? ¿Cuáles son los errores que pudiéramos ver al leer un libro de narración de forma incorrecta? ¿Cuáles serían unos errores? Por ejemplo, en ese libro de Hechos en particular, Ujú. muchos se basan a que lo que hicieron los apóstoles, Ujú. pero realmente, porque le dicen Hechos de los apóstoles en Ujú. algunos casos, pero realmente no fueron los apóstoles, sino ahí fue donde se dio el inicio del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Sí, el movimiento del Espíritu Santo, sí, sí. A mí me gusta más Hechos del Espíritu Santo que de los apóstoles, pero igualito, es lo mismo. Los apóstoles se movían por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, si ya no lo ves así, y vamos a hablar de eso, tengo un buen punto para mostrar, pero hay que verlo que es una narración. Y no puedes decir que una narración es ley. ¿Me entiendes? Y vamos a hablar de eso más. ¿Qué otra forma pudiéramos ver común de errar, de estudiar el libro de Hechos y leerlo de una forma que no debería ser? Que muchas cosas de las que ocurrieron en esa época, por ejemplo, las quieren aplicar hoy en día Ujú, sí. en tonos diferentes, de Ujú. diferente manera, pero como agarrando nada más algunos versículos de esos Sí. movimientos. Sí, sí, eso se ve mucho. Muchos de nosotros, hasta inclusive nosotros, nadie no peca en el sentido, y no es de no pecar, sino de que hay veces que nosotros agarramos versículos y los sacamos fuera del contexto y lo usamos como si fuera versículo de verdad, pero no es verdad. Pero no es la verdad que quiere darnos el Señor, que nos está dando el Señor. Entonces, una de las cosas que vemos es que lo primerito que pudiéramos ver es que dijeras, aquí está Cristo. A mí no me gusta mucho dibujar las cruces porque yo no soy muy bueno para eso. Pero aquí, de Cristo para el pasado, estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de Cristo para el futuro, estamos en el Nuevo Testamento. Y si leemos el libro de Hechos y lo separamos, que esto es una continuación, no es algo que, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento se hicieron cosas así, y ahora vamos a hacer así. Si hay una descontinuación o continuación, la palabra misma nos dice cuál fue la continuación o la descontinuación. Por ejemplo, vamos a nosotros este domingo a celebrar la Pascua, celebrar la resurrección de Cristo. Ahora que tenemos a Cristo, tenemos que nosotros sacrificar un becerrito. No, ¿Por qué no? porque ya Cristo ya cumplió con todo lo que... ¿Viste? Ahí estamos mostrando lo del Antiguo Testamento
hay una descontinuación, porque eso te estaba mostrando hacia Cristo, que tiene que morir por los pecados. Entonces ahí está la descontinuación en Cristo. Pero podemos agarrar algo de decir, bueno, podemos decir que la Santa Cena es parte de la continuación de eso. Porque ellos comieron la Pascua, ¿verdad? Del sacrificio que dieron. Y hoy en día nosotros como cristianos participamos ¿en qué? En la Santa Cena. Y donde nosotros tomamos el vino y el pan. Que Dios dijo, y no complicarlo, no es una clase para hoy, de decir que si se cambia la carne y a la sangre, pero Cristo menciona esas palabras. Que si no comes mi carne, si no tomas mi sangre, no tienes parte en mí. No es parte de la clase de hoy, pero hay que pensar en esas cosas, de que a veces la continuación continúa, pero de otra forma. Entonces, cada cosa que nosotros no hacemos es una descontinuación basada en la palabra de Dios. Basada en la palabra de Dios. Entonces, si ignoras el progreso que viene todo a Cristo, porque el Antiguo Testamento está diciendo, viene Cristo. Y en el Nuevo Testamento nosotros decimos, vino Cristo, y lo que me gusta más, volvió a venir. Amén. Es lo más importante. Entonces, es una misma historia, no es dos historias, no es que como lo rechazaron, me voy para los gentiles. No, nada de eso. Es la misma historia. Y tal otra cosa que también se pone, que lo mencionaste de una forma, pero yo voy a ser más directo, es, hay gente que se enfoca en los milagros. En los milagros. Y dicen, bueno, si el apóstol Pablo, apóstol Pedro, tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo, yo pudiera hacer algo. Yo pudiera tener algo de esos dones, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquitico de los dones cuando estemos en la carta de la primera de Corintios en la predicación, pero aquí vamos a hablar un poquitico de eso porque eso es importante. Y cuando desconectas los eventos del plan redentor del Antiguo Testamento, ahí estamos perdiendo y no estamos viendo cómo está la palabra. En pocas palabras, hay dos palabras que quiero que se recuerden. ¿Ok? Tenemos, vamos a asegurar que está en inglés. Ok, sí. No está en inglés. Ok. Tenemos normativo. Yo he mencionado esto antes. Y descriptivo. Normativo y descriptivo. Y eso hay que pensar, y es parte de los géneros, hay muchas veces que leemos la Biblia, particularmente en el libro de Hechos, y agarramos cosas en formas normativas cuando eran descriptivas. ¿Alguien se recuerda qué significa eso? ¿O quieren intentar decir, bueno, parece que normativo es esto y descriptivo es lo otro? ¿Alguien quiere intentar definir eso? Y también está en el boletín, si quieren hacer una... La pregunta número 2, pregunta clave. Descriptivo dice lo que ocurrió y el normativo lo que debe hacerse. Normativo, Como una norma. las reglas, las leyes. Reglas, leyes, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Lo normativo, así pasó la cosa. No quiere decir que eso lo podemos agarrar y decir, tenemos que ser otra vez como una iglesia del Pentecostal y ser una iglesia como el libro de Hechos. No. Eso no es necesario, porque hay que leerla y saber, ¿nos está diciendo cómo está pasando la cosa? ¿O nos está diciendo hay que hacerlo así? ¿Ok? Descriptivo es lo que ocurrió en un momento específico de la historia redentora. Es verdadero,
es inspirado, pero no es necesariamente repetible. Un ejemplo. No que recomiendo yo que le mientan al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay una historia de una familia que le mintió al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué le pasaron a ellos? Se murieron. Entonces, no podemos decir normativamente que cada vez que le mientas al Espíritu Santo, vas a caer muerto. No se puede ser normativo. Pasó una vez. Y yo diría, vamos a no tentar al Espíritu Santo, vamos a respetarlo, vamos a amarlo, pero eso no es normativo, no puede ser normativo, ¿verdad? O sea, es un suceso que puede pasar, pero no es necesariamente obligación que pase. Sí, porque todo el mundo, en toda la historia, hasta en el libro de Hechos, hemos visto bastante que, lo mismo. A gente que ha mentido, ¿me entiendes? Entonces yo diría, no, eso no es normativo, pero sí, yo diría, no hay que mentir al Espíritu Santo. Yo no me atrevería a hacerlo. Pero hay que recordar eso, ¿cuál fue el propósito? ¿Me entiendes? ¿Cuál fue el propósito? Entonces el propósito no fue, no mientas porque te vas a morir. No, ese no fue el propósito. Ese está lo descriptivo. El normativo establece lo que debe hacerse. Cuando agarraron los gentiles y tuvieron una reunión, dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles? Están creyendo en Dios y Dios los está trayendo. ¿Y qué dijeron? Que no hacer la circuncisión. No hacer la circuncisión. No tienen que seguir la ley como judíos, pero que tienen que no fornicar, no comer comidas de animales estrangulados o de sangre. Y fue otra, se me está olvidando. Carne ofrecida a ídolos. Sí. Entonces eso es un patrón y el arrepentimiento. Arrepentirse, pero no hay que convertirse en judío. Y este principio interpretativo es importante porque no solo la Biblia describe, pero también a veces que la Biblia prescribe. Y el enfoque exegético debe ser clave. ¿Qué es lo que dice? Antes de sacar nosotros las conclusiones, tenemos que leer el texto y decir qué es lo que está diciendo. Una de las preguntas en la herramienta número 3 del enfoque exegético es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En Ananías y Zafira se estaban mintiendo, pero el propósito era ¿cuál? Dios está diciendo, mi iglesia es santa. Es santa. Pablo le dijo, era tu plata. ¿Por qué tienes que mentirle? Si te querías quedar con la mitad, quédate con la mitad. Si te querías quedar con 10%, quédate con lo que tú quieras. ¿Ok? ¿A quién le está pasando? ¿Ese es un mandamiento o un evento único? ¿Pasó una sola vez? Como lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿o ha pasado varias veces? Y se repite en el resto de los libros. Hay que ver si se ve aquí, si nos vemos a la primera de Pedro, está ahí. Si nos vemos a la primera de Juan, está ahí. ¿Me entiendes? Hay que ver la repetición. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que entender esa información para poder entender lo que está diciendo la palabra. Entonces, podemos hacer unas preguntas para observar un patrón y no imponer lo que nosotros creemos que dice la palabra. ¿Tiene pregunta? No. Ok, bien. Entonces, hay que saber cómo saber la diferencia. Podemos hacer preguntas, ¿es un mandamiento? ¿Dios lo está mandando? ¿Se repite? ¿Las epístolas los enseñan? ¿Las otras epístolas? ¿El mismo autor explica el evento? Y si la respuesta es no, entonces probablemente es descriptivo. Si el autor está diciendo, esto es una descripción, es descriptivo, no es necesariamente normativo, no son leyes, no son reglas. Voy a dar un ejemplo, pero antes voy a hacer esto.
Hechos es narrativa histórica teológica. Lucas no está escribiendo para que digas, haz esto igual como lo hicieron los apóstoles. No está diciendo. Está diciendo, así es como Cristo, por medio del Espíritu Santo, expandió su iglesia. Estaban todos en un grupo, ¿y qué pasó? La persecución, los movieron. Y fueron ahí. Y siempre, cada vez que iban a un lugar, ¿a dónde iban primero? ¿A los judíos? Y si los judíos lo rechazaron, iban para el resto del pueblo. Pero el ejemplo, un ejemplo exegético que quiero usar hoy, y quiero aprovechar, empezar a hablar de eso, porque lo vamos a hablar en la 1 de Corintios, es la pregunta de las lenguas en el libro de Hechos. Tenemos varios ejemplos, y no vamos a empezar con nuestras opiniones, vamos a observar lo que dice el texto. Vamos a ver qué es lo que vemos. No aparecen en todos los capítulos, ¿verdad? No aparecen en todas las conversaciones. Aparece en momentos específicos y está conectada con grupos distintos. Son 4 las que vamos a ver y las tenemos aquí hechas. El primero fue el día de Pentecostés, donde salen nuestros hermanos los pentecostales, ¿verdad? ¿Y qué pasó en Pentecostés? Dios le dijo, quédate hasta que te llegue ¿qué? El Espíritu. Y ese día, ¿qué pasó? Vimos ¿qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? Vimos otras lenguas. Hay que entender una cosa que es bien importante. Cuando Lucas habla en Hechos, dice claramente que personas escucharon a otras personas hablar en su idioma. Así que en este momento no estamos hablando de lo que a veces nuestros hermanos pentecostales quieren decir, no, lenguas de ángeles, porque lo vamos a ver en la 1 de Corintios. Vamos a ver si eso es lo que significa, pero aquí no había lenguaje de ángeles. Estaban diciendo, mire, yo soy no mexicano, pero brasileño, y escucho el portugués. Yo soy americano, escucho el americano. Estaban hablando de lenguas, eran idiomas reales. Y lo vemos en Hechos 2, 6 al 8. ¿Alguien puede leerlo ahí rapidito? Hechos 2, 6 al 8. Amén. Dice, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos estos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, bien claramente, es lengua. Judíos en muchas naciones entendieron. Pedro después se explica, porque a uno decían, que está un poquitico, no, tomadito. Y Pedro dijo, no, hermanos, está muy temprano, no tomamos temprano. Esto no es esto. ¿Esto qué fue? Es un mensaje, es una profecía que está siendo visitada hoy. Esto no es un lenguaje privado, es un lenguaje humano entendible. Y Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. El texto mismo está interpretando lo que pasó. Bueno, digo. Ahí del primer discurso de Pedro, ahí está hablando de lo que, obviamente, lo que Joel había ya dicho ya. Pero ya todo lo que pasó aquí en la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, y eso es lo que estaba sucediendo ahí, es lo que se había profetizado, ¿verdad? Anteriormente. Sí. Sí, porque es que yo he escuchado mucho que malinterpretan estos, porque Pedro está diciendo de que los niños, los ancianos verán visiones y todas estas cosas. O sea, muchas cosas que a veces las sacan fuera de contexto. Sí, no, y el problema es, vamos a verlo hoy, porque
el libro de Hechos nos dice claramente 4, y vamos a verlo ahí en el número 5, los momentos claves. Estamos viendo el momento de los judíos, donde pasó algo milagroso. Y Pedro explicó, inspirado del Espíritu Santo, diciendo, no, esto fue lo que profetó el profeta, ¿verdad? Que está mandando ahora. El Espíritu Santo siempre ha estado aquí, pero fue mandado en una forma diferente. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? El conocimiento del Evangelio. Darle el poder, darle demostración mientras está pasando esto. Y vamos a ver varias demostraciones, porque de ahí nos vamos a mover a Hechos 8. En Hechos 8, ahí donde fueron a los samaritanos, en Hechos 8, y no hay mención directa de lenguas, ¿ok? Pero sí fueron, primero judíos completos, estaban ahí, les recibieron. Después ellos caminaron, fueron para donde están los samaritanos, y ahí con movimiento de las manos, que había el mago, no sé si se acuerdan del mago Simón, él dijo, yo quiero ese poder, dame, yo te doy la plata, y tú me lo das para que quien yo lo ponga, le dé el poder. Y no sé si fue Pedro o Pablo, primero fue Pedro, le dijo, hermano, usted está pecando muchísimo, hay que orar, tiene que orar, no, ora por mí. Eso fue lo que pasó. Sí. Y vemos que hay una evidencia visible que el Espíritu Santo está agarrando a los samaritanos. Tal vez no lo entendemos, porque no entendemos la relación que tenían los judíos con los samaritanos. Los samaritanos, ¿cómo se le dice esto? Vamos a ponerlo así. Estamos aquí en este país, en los Estados Unidos. Hay unos nosotros que conocemos a gente que están aquí sin papeles. Pasa, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando si estar sin papeles, a quién le tienen miedo? ¿A quién no quieren ver? A la migra. A los policías de ICE, ¿verdad? No quieren verlos, ¿verdad? Y les molesta. Y también les molesta a muchos que dicen, eso es culpa del presidente. Culpa del presidente. Bueno, si es la culpa, no es parte de nuestra predicación, de nuestra clase. Pero hay una pelea grande. Porque, yo quiero estar aquí, pero la migra, que si el presidente, y hay mucha gente que dice, no tienes papeles, tienes que irte, y hay una pelea, y hay una ¿cómo se llama? Una forma de enojo muy grande. Así estaban los judíos con los samaritanos. Los judíos pensaban, es como una persona que diga, tú dirás que eres de México, pero no eres mexicano. Y lo ves así como tú no eres mexicano. Así, con un repudio. Así estaban, no se querían. Entonces, el Espíritu Santo nos está dando otra demostración en la ciudad de Samaria. ¿Para qué? Para mostrarnos que esto no es solamente para el judío 100%. Es para el judío y para el samaritano. Bueno, el samaritano es hermano, porque es el hermano. El samaritano era un judío que se casó con una griega y ahora es mezclado. Es como los racistas, esa es la mejor forma de pensarlo. Los racistas. Hay gente que son blanquitas, que son racistas, que no le gusta el negrito. No le gusta el negrito. Y así estaba. No había mención directa de lenguas, pero sí hay evidencia visible del Espíritu Santo, que Simón el mago dijo, dame, yo te lo quiero comprar. El énfasis no fue en el fenómeno de lo que pasó espiritualmente. Es la validación apostólica que ahora Dios quiere que vengan samaritanos. Interesante. Pero es familia, porque es mitad familia. Son mitad judíos. Y lo que está haciendo es, al incluir los samaritanos, está evitando el problema que tuvieron. Si lees la Biblia, la tribu de Israel tuvo muchos problemas. Ellos estaban divididos.
Si lees la primera de Samuel, la segunda de Samuel, los primeros de Reyes, ves que está el norte contra el sur y siempre la pelea y siempre se están viendo así. ¿Ok? Entonces, el propósito es evitar dos iglesias separadas. Y mantener una unidad bajo los apóstoles. Y estamos viendo, es la misma iglesia. Lo recibí yo, que son puros, y tú, que eres medio. Ah, bueno, pero que eres familia. Ok, está bien. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora vamos a ver el tercer punto, que es los gentiles en Hechos 10. En Hechos 10 empezamos aquí, y esto es bien importante, no sé si se recuerdan la historia, ¿ok? ¿Se recuerdan la historia de la visión que tuvo Pedro? Dígame la historia. Le subió a la terraza y vio que bajaba el lienzo de todo tipo de animales. ¿Y qué le dijo el Señor? Que comiera. ¿Cuántas veces? Que le trara machín. 3 veces. Y la visión la vio 3 veces. Dice, mate y come. Y Pedro dice, yo no como cerdito. Sí. Yo no como cerdito. Yo no como camarones. No. No llames inmundo. No llames inmundo. ¿Y qué es lo que está viendo ahora? Él ve una visión. Vete a la casa de una persona que se llama Cornelio. Y Cornelio tiene otra visión. Ve a buscar a Pedro que está en la casa de este lugar. Un día pasó. Los 2 hermanos fueron. Aquí está Pedro. Sí. Ah, mira, el tipo Cornelio tuvo una visión. Quiere que vengas a nosotros. Sí, yo también la tuve. Vamos. Él fue. Lo importante que hay que entender de la historia de Cornelios. Cornelios era un gentil. ¿Ok? Pero él estaba bien cerquita de los judíos. Porque ellos dijeron, esta persona ama a los judíos. Da limosna, ayuda, es casi que se convierte. Tal vez no se convierte completamente. ¿Por qué? Porque pierde tal vez beneficios. Pero él ama. Dice, esta persona con él tiene una fe. Y fue ahí donde fue Pedro, le dio el evangelio. ¿Y qué le pasó a Cornelio? Then he started speaking in English because ahí empezó la lengua. No ya la cabeza. No. Él habló. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora Dios? Todos. Pero este gentil es cerquita. Él está cerquita. Él es casi que se convierte. Pastor, ahí podría aplicarse, por ejemplo, cuando las personas dicen, es que yo soy bien bueno y yo ayudo y yo doy. Puede ser como Cornelius, era buena persona, pero necesitaba recibir el evangelio. Estaba más cerca de ser buena persona, porque te digo esto. ¿Uno puede decir que una persona sea buena persona? Bueno, de acuerdo a nuestro... pero depende de si hace principios cristológicos. Si los principios... Si yo soy bueno porque soy fiel a mi esposa, ¿okay? Si lo estoy haciendo porque amo a mi esposa y amo a Dios, tal vez no sea el mismo Dios, tal vez estoy confundido quién es Dios, es distinto que si no lo hago por mi reputación, porque pierdo mi trabajo. ¿Por qué? ¿Ves? Ahí está. Ahí vemos, en los ojos se ven, parecen buena persona, pero ¿cuál es el problema? Uno lo está haciendo por amor y por Dios, y el otro por reputación. O tal vez lo esconde y lo hace. Y se ve bueno, pero se ve bueno porque no lo has encontrado, no lo agarraste con las manos en el tamal. ¿Sí? Pedro interpreta el evento y dice, he recordado la palabra del Señor en Hechos 11, y dice que es lo mismo que ocurrió al principio. Él está diciendo, lo que pasó aquí en Hechos 10, pasó en Hechos 2. Entonces, pero él era gentil y estaba bien cerquita. Bueno, y ahora otros que estaban más lejos, y ahí donde vemos el último, Hechos 19, son discípulos de Juan. Estos son discípulos de Juan.
que no entienden, no saben nada, sino lo que predicó Juan. Y que fue y llegó, la observación del texto es no conocen, no conocen plenamente el Evangelio, reciben la enseñanza, y después de recibir la enseñanza, ellos después reciben el Espíritu Santo. Entonces, Dios, con el propósito de descriptivo, no normativo, dio 4 movimientos del Espíritu Santo con dones espirituales, incluyendo lenguas. ¿Ok? Pero eso fue ¿para qué? Para decirle a los hermanos, mira, y hasta los que no han estado cerca, los que no estaban con Cristo, los que saben un poquitico pero no entendían nada, hasta ellos reciben la enseñanza y reciben el Espíritu Santo. Esto no es conversión normal, es transición de una fe incompleta. Tenían una fe pero era incompleta. Y entonces, ¿cuál fue el propósito? Es mover la preparación de Juan a un cumplimiento de Cristo y lo integraron plenamente al nuevo pacto. Entonces ahí estamos viendo los 4 movimientos, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19, que nos están diciendo que esto no es normativo, no son reglas. No quiere decir de que solo las personas que tengan dones espirituales en el sentido espiritual, ¿cómo diríamos? Todos tenemos dones. Dios nos ha dado dones para su iglesia. Y a veces nos da más dones dependiendo de lo que quiera hacer con nosotros. Pero estamos hablando de esos dones que tienen un glamour, que hacen, muchos de nuestros hermanos dicen, ay, es que si no hablas en lenguas, entonces no estás en Cristo, no estás salvo. Hay unos que dicen, sí estás salvo, pero puedes estar salvo, pero no cuando tengas el bautismo del Espíritu Santo. Y pues dice, están agarrando lo que pasó en Hechos y lo están haciendo normativo. Por parte, no por todo. Ahora, hay que preguntar, diga. No, y si no habla uno en lenguas, pues no tendrán intérprete. Sí, no solamente eso. Y después vamos a ver, cuando vemos la primera de Corintios, vamos a ver las lenguas de que algunos dicen que son lenguajes. Pues las lenguas existen porque cada país a veces tiene diferentes. Sí, no, las lenguas en ese momento siempre han existido, pero fueron dadas para mostrar el crecimiento del Evangelio y para decir, estos son los apóstoles. Y por medio de estos apóstoles, Dios le está confiriendo a ellos más como, la mejor forma de decirles como un superpoder, un poder grandísimo, para que ellos puedan ver y predicar con poder. ¿Se referían a las lenguas, a cómo habla uno, o sea, su idioma, porque en ese tiempo pues sí había, ¿verdad? Sí, había. Cada ciudad. Cada ciudad tenía su lenguaje, sí. En Hechos vemos lenguas que son reales. Hablas inglés, hablas portugués, hablas español. Eso es lo que estamos hablando en Hechos. Ahora, en la primera de Corintios hay unos que dicen, no, que también hay lenguas de ángeles. Y entonces cuando tú hablas en lenguas de ángeles, ahí es donde tú estás. Y vamos a ver, ¿es lo que dice la palabra? Porque estamos predicando en la primera de Corintios. Entonces vamos a llegar a ese momento y vamos a ver, ¿eso es lo que está hablando Dios? ¿Eso es lo que está hablando Pablo? O tal vez está sido mal interpretado porque en vez de hacerlo descriptivo, lo hicimos normativo. ¿Preguntas? Lo importante es esto. Hay que leer el libro como lo está dando y por lo que estamos viendo ahora en el libro de Hechos, nada más se ve 4 veces y por cada vez que se ve, está viendo una persona, un grupo distinto que Dios le está dando a ver a los apóstoles, a ellos también, a los gentiles también.
Sí. Ah, ok. Chévere, vamos. Ellos entendieron, porque Dios en ese momento les dio a entender la palabra de que la promesa de la simiente era para la bendición de todas las naciones, no solamente los judíos, todas las naciones. Ok, si lo hacemos, se hay una palabra que se llama exegesis, que es decir, ver lo que dice la palabra y sacarla de ahí. Lo que estamos viendo no es una conversación normal, es una transición de fe incompleta de los discípulos de Juan. Y hay que entender algo. Hay veces que hay unos que dicen, no, el poder del Espíritu Santo ya no hay y ya no va a hacer milagros así. No, no se puede poner a Dios en una caja, no se puede. Él puede hacer cualquier milagro. Pero hay que recordarse la historia de los milagros. Él tuvo 400 años callado. ¿Se recuerdan de eso? Y después, antes que venga Cristo, ¿tuvo qué? Otros 400 años callados. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Y el problema es esto. Esto yo lo quería, es el problema. El problema es, ya perdí ese, arrobaste. El problema es esto. Hay dos enfoques. La experiencia o Dios. Desafortunadamente, hay unos de nuestros hermanos que van a la experiencia. Y tenemos otros que van a Dios, pero dicen, la experiencia no hace. No, la experiencia es importante. Todos tenemos aquí experiencia en Cristo. Todos hemos tenido una experiencia en Cristo. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? Nuestro énfasis. ¿Fue lo que hizo Cristo? ¿La experiencia que tuvimos? ¿O esos momentos donde no sentimos nada? Hay veces que ustedes han sentido nada. Hermano, hay veces que ustedes tal vez hayan inclinado a decir, yo no sé si quiero ir a la iglesia hoy. Hermano, yo a mi hermana la vez pasada llegó a la casa y la regañé. No, es cierto. No, estábamos platicando y pues casi nunca platicamos entre hermanos y esa vez pues de repente llegó y me dice algo similar a lo que tú estás diciendo. Dice, es que fíjate que yo no, a veces yo me siento que no soy salva. ¿Por qué? Le digo. Me dice, porque pues es que yo no siento que soy salva. Le digo yo, es que no se trata de sentirle, se trata de creerle. La palabra del Señor habla que, o sea, debemos de creer en el Evangelio. Entonces, le digo, no se trata de lo que tú sientas, le digo, si se tratara de mis sentimientos nomás, pues ¿en qué estamos entonces? Hermanos, hay una historia que le ha pasado a muchos. No sé si le ha pasado esto a ustedes, pero sí le pasa a muchos y es normal. ¿No han sentido a veces el amor? Me enamoré. Seguramente que tú esto. Okay. Me enamoré de ella. Estoy tan enamorado. Veo maripositas cuando la veo. ¿Verdad? Y uno tiene, la experiencia y me siento así tan. Pero ella no es soltera. Pero ella tal vez, no hay ningún problema en esto. No hay ningún problema. Tiene niños. No hay problema. Pero eso hay que entender que si te vas a meter ahí, si es soltera y tiene niños, hay que, ¿cómo se llama? Moverse por las cuestiones. Porque ella siempre te va a recordar que tú no eres el papá. Especialmente como está brava, ¿verdad? ¿Ves? Entonces todo ese amor, todo ese sentimiento, todo ese, y no es la con la que te casaste. Te casaste con otra. Que si la amaste también, no estoy diciendo que te casaste, estaba bien enamorado de ella, pero bueno, me agarró esta, entonces bueno, me voy con ella. No. Fue que se te fue el amor de ella y agarraste el amor de otra y ahí es donde te casaste. Eso le ha pasado a muchos.
Eso es experiencia. Es lo mismo con la salvación. Es lo mismo con el Evangelio. Yo este domingo tengo preparado el mensaje porque últimamente, el domingo pasado, no sé, ese sermón, no lo sentí bien. Pero este domingo he dado muchos sermones hablando del pecado. Y dije, no, este domingo vamos a hablar de la esperanza. Vamos a hablar algo bien, que nos anime bastante. Porque siempre recibimos, ay, que tan malo podemos ser, y corre a Cristo, y si tan malo puede ser, corre a Cristo, se nos olvida. Sale uno peor de aquí a veces. Sí, pero... Viene uno a agarrar. Sí, pero es que esa es la parte de que a veces se nos olvida. A veces se nos... Sí, a veces... a veces se nos olvida de que nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza no es basada en decisiones o en experiencia. Hay veces que yo tú me llamaste a ser pastor, ¿verdad? ¿Estás seguro? Ok. Estoy chequeando de vez en cuando. ¿Por qué? Porque me siento que no soy completo. Porque mi dependencia no es lo que siento, mi dependencia es Dios. Yo sigo, si tú me guías, yo sigo. Y eso no solamente de pastoreado o de ser un líder, eso es también de nuestra salvación. Es difícil conseguir un hermano que sea salvo y que a veces no dude. Pero cuando uno dude, ahí es donde tiene que estar uno enfirmado en el Evangelio. Entonces, el patrón claro, vamos otra vez al libro, el patrón claro que nos está dando es que las 4 veces que se mencionan las lenguas o cosas espirituales en el libro de Hechos, estamos viendo 4 grupos de personas. Tenemos a los judíos, los samaritanos, los gentiles y a los discípulos de Juan. Entonces, las lenguas son señales redentivo-históricas. No todos los creyentes las experimentan. No todos. El enfoque es que es Cristo en su misión mientras están yendo de Judea, Samaria y a todos. Porque hay que entender, el judío no creía que el gentil el gentil no es parte de nosotros. Y después se le abrieron los ojos cuando Pedro le dijo, no, come 3 veces, cómese el cerdito, cómete los camarones. No, yo no como de eso. No llames inmundo lo que yo. Y ahí le abrió los ojos a Pedro, le abrió los ojos al apóstol Saúl también, que se llamó Pablo después. Si lo hacemos normativos, conviertes experiencias en requisitos. Quiere decir, si vamos a hablar como la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia de Hechos, por favor, vendan sus casas, tráigame la plata. ¡Véndela! Eso lo hicieron todos. ¿Ves? ¿Es normativo o descriptivo? Descriptivo. Claro, que si quieren hacerlo ya es otra cosa. Pero, ¿ves? No lo puedo yo decir, es una regla que tenemos que hacer hoy. Vender nuestras casas y nuestros carros. Si ignoras el texto, pierdes el propósito que Dios nos está dando en la historia. Vemos que Dios no está estableciendo una experiencia que todos deben repetir. Mi salvación es y fue un poquito distinta que la tuya. ¿Han visto personas que han sido salvas desde chiquitico? ¿Verdad? Las lenguas en Hechos no muestran cómo ocurre cada conversión, sino cómo Dios autentica la expansión de su iglesia por medio de los apóstoles. Para finalizar, el autor es el mismo de Lucas, que la audiencia es el hermano Teófilo, y puede ser que sea hermano, o también puede que sea ¿qué? Teófilo quiere decir amador de Dios. Teófilo. Filo es nombre de otro tipo de amor, es un amor así de hermanos. Vemos como el Evangelio va de Jerusalén a Judea, a Samaria y finalmente al mundo gentil. ¿Cuál fue el propósito? El propósito del libro es para dar certeza sobre la obra que continuó. Cuando Lucas escribió, él te dijo al principio, yo estoy dando
Es un solo libro y está dando dos narraciones de dando lo que está dando. Pregunta. No, ¿Estoy echando qué? Pastor, una pregunta. Sí. He escuchado muchas veces que dicen que, bueno, todos los libros tienen un final, o sea, que el apóstol dice, nos bendice y dice amén. Pero que según el libro de Hechos no dice ningún final porque es donde se está escribiendo nuestra historia. Yo no vería nada de eso mal en un sí, pero hay que recordarse de esto. No podemos decir que el libro de Hechos no tiene final, porque nuestra historia, en el sentido de que entonces tu vida es Biblia. ¿Dónde está el libro de Carlos, el libro de Leo? ¿Verdad? El libro ¿dónde está? No podemos añadir. La palabra de Dios dice no se puede añadir a las palabras. Entonces, en ese sentido de añadir a la palabra, no se puede. Pero sí vemos una descripción como la iglesia se está expandiendo y nosotros somos parte de esa expansión. En ese sentido, sí, somos parte de la expansión. De que en el oriente, el medio oriente, el medio oeste, donde está Jerusalén, empezó y ahora aquí en Texas nosotros creemos gracias a ellos. Entonces, en ese sentido sí, pero nuestra vida no es Biblia. Y es donde yo tuviera, ahí es donde yo tuviera para preocupar. El versículo clave, para terminar, alguien lea Hechos 1:8. Amén. Diga. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tuvieron que esperar por la profecía de Joel de recibir el poder para que todos vean que no solamente ellos están hablando de testigos oculares que vieron a Cristo resucitar, pero están mostrando con poder. Ahora, nosotros predicamos, pero el poder que tenemos es en la palabra de Dios. Por eso es bien importante entenderla, por eso es bien importante memorizarla. Y uno empieza, mientras más uno lee, más uno estudia, más uno ve otras predicaciones, otras enseñanzas, y uno ve, esto como que no me acuerda, porque la están agarrando fuera del contexto, que es lo más importante. ¿Okay? Ahí al final tenemos una advertencia de no hacerlo normativo cuando no es normativo. Dios sigue obrando hoy, la misión sigue activa, la iglesia existe para proclamar a Cristo. Y puse 4 preguntitas ahí para que si quieren tomar una reflexión durante la semana. Tengo 4 preguntas ahí que pueden ayudar, especialmente las últimas, porque hay que ver esta enseñanza comparada con el resto de la iglesia, el resto de la Biblia. Y es bonito ver en la luz de Efesios 2 por qué ya no esperamos eventos como los que pasaron en Hechos 10 hoy. En el llamamiento. Y pueda ver y ver more. Por eso quería darle hoy acerca de las experiencias y de las lenguas, porque pronto vamos a dar esa predicación y quiero que tengamos una fundación. Que quiere decir, las lenguas en Hechos no eran angélicas, no eran lenguas angélicas, eran lenguas de verdad. Era el inglés, era el portugués, era el español o cualquier otra que fuera de esa zona. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene oraciones? No. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por darnos el libro de Hechos y gracias por ayudarnos a entender un poquitico más. Padre, te pido que cuando la volvamos a leer, que nos hagas recordar nuestra enseñanza hoy y que nos ayudes a entenderla más, para glorificarte más, para amarte más. Y Padre, si a veces no tenemos experiencias, pero nosotros por fe creemos en ti y por eso somos salvos.
En nombre de Cristo Jesús. Amén.